Lo que les traigo hoy tiene que ver con este trastorno por déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad que ha inundado el Uruguay a tal punto de que casi 30% de los niños lo tienen. El diagnóstico es bastante sencillo, lo trajo un manual de psiquiatría americano que ha monopolizado la salud psíquica al día de hoy, que dice que es un patrón recurrente de conducta que tiene que ver con la desatención, la hiperactividad y la impulsividad que se observa y es más grave y frecuente que la mayoría de los niños. Es una definición bastante burda. Sin embargo, esa definición es la que impera hoy. Como ven ahí, yo les planteo el tema de la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Son cosas diferentes. La atención tiene que ver con, justamente, no prestar atención, ser desorganizado, perder las cosas, cuando uno le habla no le contesta, o sea, seguramente lo que le pasa a la mayoría de ustedes, ¿no? Nos pasan esas cosas, podemos ser desatentos, es lo que le pasa a la mayoría de los niños. Que no es lo mismo que la hiperactividad tiene que ver con que el niño realmente está demasiado inquieto, no tiene control de su cuerpo, corre, salta todo el tiempo, habla. Muchas veces eso tiene más que ver con un tema neurológico o con un tema de personalidad más grave. O la impulsividad, que muchas veces tiene que ver más con un cuadro de ansiedad, donde el niño es atropellado, responde antes que se le termine de formular la pregunta, se entromete cuando los otros compañeros quieren hablar y responden a diferentes cosas. La atención, la hiperactividad y la impulsividad hoy son pensadas como lo mismo cuando en realidad son cosas diferentes. Todo eso tiene un solo diagnóstico, que es el que dijimos, y además una sola medicación. La medicación se llama metilfenidato. Si yo les digo esa palabra ustedes no van a entender nada, pero si les digo Ritalina, que es el nombre comercial, seguramente sí saben de qué se trata. La Ritalina hoy ha copado el mercado a tal punto que del año 2001 al 2010 la importación de esta droga aumentó casi 20 veces. Estamos hablando de millones y millones de dosis de este medicamento en los niños. ¿Qué es lo que produce este medicamento? Es un estimulante del sistema nervioso central que lo que hace es que el niño atienda, que se concentre un poco más de 2 a 4 horas. Pero lo estamos dando a la barrida, por descarte, a todos los niños que presentan cualquier tipo de estos síntomas que describí anteriormente. Pero tiene efectos secundarios que son bastante complejos, porque esta medicación, el metilfenidato, es del mismo grupo familiar que las anfetaminas. Está nominado por la FDA, que es la organización que controla los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, como una droga de alta adicción, en la misma escala que el opio, la morfina y las anfetaminas. Un estudio que se hizo en el 2008, que lo hicieron psiquiatras del Ministerio de Salud Pública, en 124 casos hicieron un muestreo, demostraron que de 124 casos, un 29% tenía cefalea, un 25% disminución del apetito, un 24% dolor abdominal, un 20% ansiedad y muchas cosas más que ustedes están viendo ahí. Se dan cuenta que es bastante complejo esta medicación y que genera bastantes síntomas en altos porcentajes. Pero además hay dos cosas que en este estudio no aparecen que a mí me parece que son mucho más graves. Una es que está comprobado que genera una gran adicción cuando los niños se convierten en adolescentes a otro tipo de drogas. Y además que generan un problema de crecimiento. Se habla de 1 centímetro por año. Es bastante en 6, 7, 8 o 9 años. Estas cosas no se dicen y estas cosas a mí me preocupan. Yo no les estoy diciendo que estoy contra la medicación. Creo que la medicación a veces es conveniente en algunos pacientes. De hecho, yo trabajo con pacientes medicados. Sin embargo, no creo que sea un 30%. Sí, seguramente sea un porcentaje más pequeño, como aparece en todo el mundo, que es dentro de un 5 y un 7% de trastornos por déficit de atención. Estos nombres que ven ahí son nombres bastante conocidos, ¿verdad? Estos nombres, en su infancia, perfectamente podrían haber sido diagnosticados como trastorno por déficit de la atención. Muchos de esos los echaron del colegio porque no aprendían, porque eran hiperactivos. Bueno, Robin Williams, por ejemplo, ¿no? Lo sigue siendo, ¿no? Y en ese tiempo no fueron diagnosticados así y pudieron hacer algo con lo que les pasaba. Ahora, ustedes no se vayan de acá pensando que un niño con déficit de atención va a ser un genio. Tampoco es eso. Simplemente que en el tiempo no se les diagnosticó por la enfermedad, no existía como tal. Existía la sintomatología, obviamente. Pero no existía, no había un mercado disponible. Porque de alguna forma hoy
Las neurociencias que han avanzado ferozmente han generado estos nombres y medicaciones para esto. Este es un aviso, que en realidad es una parodia, de un eslogan, que se toma del eslogan que decía la Ritalina, como algo así que, para ser mejor padres, usen Ritalina. No los adultos, sino los niños, porque los adultos también toman Ritalina, que genera efectos contrarios. Eufóricos, duermen menos, rinden más, por eso también hay un gran consumo de Ritalina. Depresivos, ansiolíticos, que es lo que le estamos dando a los niños hoy. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Estamos aplanando la afectividad de los niños. Estamos matando la creación, la creatividad. Eso estamos haciendo. Estamos barriendo, focalizando al niño, haciéndolo pertenecer a un grupo, pero lo estamos matando en la pasión, que es lo peor que podemos hacer con un niño. Y eso va a ser el futuro. Nuestros niños hoy van a ser el futuro mañana. Y son niños que con 2, 3, 4 años ya están medicados. El maestro más grande que yo tuve se llamaba Dagoberto Pupo y fue un psiquiatra maravilloso, que no tenía nada que ver con el psicoanálisis. Y siempre me decía lo mismo: Jorge, hay una historia atrás. Hay una historia atrás. Y eso es lo que hoy lo estamos pasando por alto, apelando a la medicación. No estamos escuchando que el niño, muchas veces atrás de lo que dice, de la falta de atención, de la angustia, está tratando de contar una historia que no estamos escuchando. Y lo que estamos haciendo con la medicación es aplanarla. Y eso es lo que a mí me parece más grave de toda esta historia. Por eso, yo les pido a ustedes hoy